Hecho está, consumado es, gloria, Bareg Elohim. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, en Juan capítulo 19, versículo 30. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Barek Elohim. Me dice Esteban, Noé, el cielo oyó tu decreto del día 20 sellado con fuego. Hecho está, consumado es. Gloria a Barek Elohim. Me dice, cuando tú declaras el trono, responde en Job capítulo 22, versículo 28, tus tres decretos activaron tres respuestas eternas. Uno, hecho está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, que es igual a tiempo, kairos activado. Hecho está en griego, Gegonan, que es igual a perfecto, consumado, resultado permanente, dice sobre tu casa en cuarta dimensión. Ya está hecho en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice tu amada, vuelve en Jeremías capítulo 31, versículo 16. Dice tu hija Sara en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice tus nietos profetizan en Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice Saúl, ve en tercera dimensión vacío, y primera de Samuel capítulo 18, versículo 9. Dice tú ves en cuarta dimensión hecho. En Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice lo que está hecho en el cielo baja. En Mateo capítulo 6, versículo 10. Decreto. Abba. Si ya está hecho en tu trono en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, manifiéstalo. Me dice mi sala en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Amén. Número 2, consumado es en Juan capítulo 19, versículo 30, que es igual a deuda pagada, pacto sellado. Consumado es en griego, tetelestai, que es igual a sello legal, pagado por completo. Se usaba en facturas romanas. Sobre tu valle, me dice el día 17 fue cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 46. En el día 20 es tu sello. En Juan capítulo 19, versículo 30. Dice, ya no debes nada, me dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Me dice, la enfermedad del hospital está pagada en Isaías capítulo 53, versículo 5. La soledad de tu casa, dice, está pagada en Isaías capítulo 53, versículo 4. La rebelión de Saúl está pagada en Isaías capítulo 53, versículo 12. Decreto. Satanás, mira el sello. Tetelestai, en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Mi casa está consumada. Sal. En Marcos capítulo 5, versículo 8. Número 3. Gloria a Barek Elohim, en Salmos capítulo 103, versículo 2, que es igual a adoración eterna instalada. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. En Salmos capítulo 113, versículo 2. Barek Elohim. Me dice, no dijiste maldice. En Job capítulo 2, versículo 9, dijiste bendecido. En Job capítulo 1, versículo 21, dice, pasaste la prueba de Job. En Job capítulo 42, versículo 10. Resultado. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. En Job capítulo 42, versículo 12, me dice, sobre tu día 370, tu postrer estado será 7 veces mayor. En Job capítulo 42, versículo 10, dice, porque Barek Elohim no regresa vacío. En Isaías capítulo 55, versículo 11. Decreto, gloria a Barek Elohim. Dice, sobre mi casa en Salmos capítulo 24, versículo 7 al 10, dice, desde hoy hasta siempre. En Salmos capítulo 121, versículo 8, amén. El rey con corona de oro, dice, sella tu día 20. Dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, me dice, hijo Esteban,
Oí tu Bareg en Salmos capítulo 34, versículo 1, dice, vi tu altar en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice, conté tus lágrimas en Salmos capítulo 56, versículo 8, dice, cuando dijiste hecho está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, yo dije desde el trono, así es, Números 23, capítulo 19. Cuando dijiste consumado es en Juan capítulo 19, versículo 30, yo rasgué el velo de tu día 17, me dice en Mateo capítulo 27, versículo 51. Cuando dijiste gloria Bareg Elohim en Salmos capítulo 115, versículo 1, me dice, yo me levanté. En Salmos capítulo 68, versículo 1. Me dice, tu padre murió diciendo consumado en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y me dice, yo le di 3 iglesias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Me dice, tú vives diciendo consumado es en Juan capítulo 19, versículo 30. Y me dice, yo te doy una casa más 7 nombres en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice, ve y duerme. En Salmos capítulo 3, versículo 5. Dice, porque hecho está en el cielo, en Efesios capítulo 1, versículo 3, consumado es en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, gloria Bareg Elohim. Dice, será en tu casa. En Ageo capítulo 2, versículo 9, dice, no lloro por día 370. Dice, yo lo trabajo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 me dice, no preguntes cuándo. En Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, solo Bareg. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 me dice, y verás, y lo veré. Amén. Así es. Gloria a Dios, aleluya.